¿Qué es el aire? Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta. Es particularmente delicado, fino, etéreo y si está limpio, transparente en distancias cortas y medias. En proporciones ligeramente variables, está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y de 0 a 7 de vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles como criptón y argón, es decir, 1% de otras sustancias. La calidad del aire. La calidad del aire indica cuando el aire está exento de polución atmosférica y por lo tanto apto para ser respirado. Actualmente los controles y la reglamentación se han incrementado y la calidad de los combustibles también se ha mejorado. Sin embargo, el tráfico vehicular se ha incrementado exponencialmente, transformándose en la principal fuente contaminante en las ciudades. A nivel mundial, se ha descubierto que las emisiones de anhídrido carbónico derivadas de la combustión del petróleo están participando en forma determinante en el incremento de la temperatura global a causa del efecto invernadero. Las principales fuentes andrógenas de contaminación del aire son las fábricas o instalaciones industriales que no tienen los filtros adecuados para las emisiones aéreas, centrales termoeléctricas, vehículos automotores con motor de combustión interna. La calidad del aire puede ser comprometida también por causas naturales como por ejemplo erupciones volcánicas y vientos fuertes con transporte de partículas en suspensión. Meteorología de la contaminación del aire. El conocimiento de la meteorología de la contaminación del aire sirve para manejar y controlar la descarga de contaminantes en el aire en exteriores. El control de la descarga de estos contaminantes ayuda a asegurar que las concentraciones de este tipo de sustancias en el ambiente cumplen con los estándares de calidad del aire en exteriores. Además, este conocimiento es esencial para entender el destino y transporte de las sustancias contaminantes del aire. Como la atmósfera es el medio en que se liberan los contaminantes, el transporte y la dispersión de estas descargas depende en gran medida de parámetros meteorológicos. Para realizar actividades relativas a la planificación de la calidad del aire es imprescindible comprender la meteorología de la contaminación del aire y su influencia en la dispersión de las sustancias contaminantes. Emplean este conocimiento para ayudar a localizar las estaciones de monitoreo de contaminación del aire y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores. La meteorología se usa para predecir el impacto ambiental de una nueva fuente de contaminación del aire y para determinar el efecto de las modificaciones de las fuentes existentes en la calidad del aire. Cuando se desarrollan condiciones meteorológicas que no conducen a la dispersión de las sustancias contaminantes, los organismos gubernamentales encargados de controlar la contaminación del aire deben actuar rápidamente para asegurar que los contaminantes no se concentren en niveles inaceptables en el aire que respiramos. Cuando estos niveles son excesivamente altos, se produce un caso de contaminación del aire y se deben reducir las emisiones en la atmósfera. Composición del aire. El aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón. El resto de los componentes, entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero, son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, entre otros. En pequeñas cantidades pueden existir sustancias de otro tipo, polvo, polen, esporas y cenizas volcánicas. También son detectables gases vertidos a la atmósfera en calidad de contaminantes, como el cloro y sus componentes, flúor, mercurio y compuestos de azufre. Vapor. El estado de vapor es el estado en el que se encuentra un gas, estado de materia en el que las moléculas que lo forman no reaccionan entre sí formando enlaces moleculares, sino que tienden a repelerse mutuamente adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene. Óxido de azufre. Los óxidos de azufre son gases incoloros que forman al quemar azufre. El óxido de azufre es el contaminante crítico que indica la concentración de óxidos de azufre en el aire. La fuente primaria del óxido de azufre es la quema de combustibles fósiles, en particular el carbón. La cantidad de dióxido de azufre emitido al aire es casi la misma cantidad presente en el combustible. Los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, la combustión
con metales o con celulosa. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono reemplaza al oxígeno que las moléculas necesitan para su funcionamiento. El monóxido de carbono del aire se acumula rápidamente en la sangre, causando síntomas similares a la gripe, tales como jaqueca, fatiga, náuseas, mareos y estado de confusión. Hidrocarburos. El mecanismo específico que rige la eliminación de los hidrocarburos de la atmósfera depende de la especie individual que se considere. En zonas urbanas, la transformación de los hidrocarburos en otros compuestos orgánicos se produce rápidamente en la presencia de óxidos de nitrógeno. VOC. Los VOC incluyen la gasolina, compuestos industriales como el benceno, solventes como el tolueno, sileno y percloroetileno. Es el solvente que más se utiliza para la limpieza en seco. Los VOC emanan de la combustión de gasolinas, leña, carbón y gas natural y de solventes, pinturas, colas y otros productos que se utilizan en el hogar o en la industria. Metales pesados. No todos los metales de densidad alta son especialmente tóxicos en concentraciones normales. Algunos de ellos son necesarios para el ser humano. No obstante, hay una serie de metales pesados más conocidos por su tendencia a representar serios problemas medioambientales. El mercurio, el plomo, el cadmio y el talio, así como el cobre, el zinc y el cromo. Dispersión atmosférica. La dispersión de contaminantes de una fuente depende de la cantidad de turbulencia en la atmósfera cercana. La turbulencia puede ser creada por el movimiento horizontal y vertical de la atmósfera. El movimiento horizontal es lo que comúnmente se llama viento. La velocidad del viento puede afectar en gran medida la concentración de contaminantes en un área. Mientras mayor sea la velocidad del viento, menor será la concentración de contaminantes. El viento diluye y dispersa rápidamente los contaminantes en el área circundante. El viento es causado por las diferencias en la presión atmosférica. La presión es el peso de la atmósfera en un punto dado. La altura y temperatura de una columna de aire determinan el peso atmosférico. Debido a que el aire frío pesa más que el caliente, la masa de alta presión está constituida de aire frío y pesado. Por el contrario, una masa de baja presión de aire está formada por aire más caliente y liviano. Las diferencias de presión hacen que el aire se mueva de las áreas de alta presión a las de baja presión, lo que da lugar al viento. Por el contrario, el movimiento vertical de la atmósfera también afecta la dispersión de los contaminantes del aire. Cuando los meteorólogos hablan sobre la estabilidad atmosférica, hace referencia al movimiento vertical. Las condiciones atmosféricas inestables producen la mezcla dicha. Emisores por combustible. Están vehículos con motores de combustión interna. Los vehículos automotores con motores de explosión interna son los principales responsables de la contaminación del aire en las áreas urbanas. Las normativas que se refieren a este tipo de contaminación se pueden disponer en dos grupos. Las medidas de emergencia, que comprenden límites para establecer situaciones de alerta y de emergencia. Estos límites pueden imponer la restricción parcial o total de la circulación, y las medidas preventivas. Estas pueden definir las características técnicas de los modelos de vehículos circulantes y la definición de los parámetros individuales de las emisiones. La normativa referente a la calidad de los combustibles, particularmente en lo que se refiere al contenido de azufre. Contaminantes emitidos por la industria. La contaminación de origen industrial se caracteriza por la gran cantidad de contaminantes producidos en las distintas fases de los procesos industriales y por la variedad de los mismos. Por otra parte, en los focos de emisión industriales se suelen combinar las emisiones puntuales, fácilmente controlables, con emisiones difusas de difícil control. Los tipos de contaminantes producidos por los focos industriales dependen fundamentalmente del tipo de proceso de producción empleado, de la tecnología utilizada y de las materias primas usadas. Las actividades industriales que producen contaminantes atmosféricos son muy variadas, pero los principales focos están en los procesos productivos utilizados en las industrias básicas. Entre los sectores que dan lugar a la mayor emisión de contaminantes atmosféricos
químicos podemos destacar la siderurgia integral. Produce todo tipo de contaminantes y en cantidades importantes, siendo los principales partículas, óxido de azufre, monóxido de carbono, óxido nitroso, fluoruros y humos rocos, que son óxidos de hierro. En refinerías de petróleo, produce principalmente óxido de azufre, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxido nitroso, amoníaco, humos y partículas. En la industria química produce, dependiendo del tipo de proceso empleado, dióxido de azufre, nieblas de ácido sulfúrico, nítrico y fosfórico y da lugar a la producción de olores desagradables. En industrias básicas del aluminio y derivados del flúor, producen emisiones de contaminantes derivados del flúor. Caracterización de la corriente de aire. Las corrientes de aire en nuestro planeta se establecen desde zonas de alta presión a otras en donde la presión es más baja. Si lo observamos a escala planetaria, podríamos decir que los vientos se desplazan desde zonas calientes, que son trópicos, a zonas frías, que son polos. Este fenómeno fue observado por el abogado y meteorólogo inglés George Hadley, quien en 1735 determinó que el aire caliente asciende cerca del Ecuador, se desplaza a latitudes boreales y australes, se enfría, desciende y regresa de nuevo a las zonas ecuatoriales. De aquí que la zona ecuatorial del planeta se denomine trópico, del griego tropos, que significa vuelta, regreso. Este ciclo de los vientos comenzó a llamarse celta de Hadley, ya que los vientos se encontraban contenidos en una inmensa burbuja recirculando permanentemente. Equipos de control. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en la industria o en vehículos. Pueden transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Son equipos de control, precipitadores electrostáticos y filtros de aire, carbón activado, condensadores, recirculación de gases de escape, desulfuración de gas de flujo y otros gases, columnas incineradoras y convertidores catalíticos.